A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Casimiro Méndez Ortiz del Grupo Parlamentario Morena para hablar a favor hasta por 5 minutos. Con su venia, compañero presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, desde el exterior de esta soberanía, hace un rato escuchábamos la consigna: señor senador, pare al dictador. ¿A qué dictador se refieren? Al que inició una terrible guerra contra el pueblo de México, disfrazada de guerra contra el narco, dirigida por los más grandes delincuentes de este país. ¿A qué dictador se referían? A aquellos que hicieron de su política de gobierno las desapariciones forzadas, la represión, las privatizaciones, el entreguismo, la traición a la patria, la deuda pública. Que nadie se equivoque, tenemos un gobierno democrático, austero y humanista, que llegó al gobierno por la voluntad popular de más de 30 millones de mexicanos y no por un cochinero electoral conocido como el haiga sido, como haiga sido. Ahora resulta que en este Parlamento hay senadores de la derecha que están preocupados por los derechos de los trabajadores, cuando históricamente le han puesto la bota al cuello de las trabajadoras y trabajadores de México. Ahora resulta que hay una derecha preocupada por los derechos cuando guardaron silencio en 2009, cuando dejaron a más de 44,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas sin trabajo, en la calle. Entonces no gritaban arriba Calderón. Fueron cómplices cuando aprobaron la mal llamada reforma educativa que arrancaba la estabilidad laboral a 2 millones de maestras y maestros de México. Los invito a que se paren en una escuela pública. Fueron ustedes, la derecha neoliberal, quien en 2012 aprobó la subcontratación laboral, dejando a toda una generación de mexicanas y mexicanos sin derechos laborales, sin derecho a un contrato colectivo, sin derecho a la seguridad social, sin derecho a la antigüedad, sin derecho a vacaciones, sin derecho a ninguna prestación laboral, sin derecho a la jubilación. ¿Y qué creen? Fue este gobierno, nuestro gobierno, el que aumentó el salario mínimo de 88 pesos a 207 pesos. Imagínense, fue nuestro movimiento quien impulsó las vacaciones dignas, porque aparte de neoliberales, les falla la memoria, pero sobre todo la memoria histórica. Fue nuestro movimiento quienes impulsamos la democracia sindical, que los trabajadores decidan a sus dirigentes. Fue nuestro Parlamento quien decidió otorgar seguridad social a parejas del mismo sexo. Por lo tanto, nuestra lucha no es contra los derechos, nuestra lucha es contra los privilegios, nuestra lucha es por la austeridad republicana. Por eso apoyamos que el recurso de los 13 fideicomisos que ascienden a 15,000 millones de pesos sean reintegrados a la tesorería de la Federación para convertirse en becas y en apoyos para los sectores más vulnerables. Vamos por la protección de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, pero no por los privilegios de los ministros, porque saben ustedes, con 15,000 millones de pesos equivalen a apoyar a 60,000 escuelas con el programa La Escuela es Nuestra, con un monto de 250,000 pesos. Equivaldría otorgar la pensión universal a 3,125,000 adultos con 4,800 pesos bimestrales. Se apoyarían a cerca de 8,571,428 estudiantes de educación básica, media superior, con su beca bimestral de 1,750 pesos. Se lograría la construcción de 40 hospitales, como el Hospital Regional de Iztapalapa, que tuvo un costo
de 375 millones de pesos y cuenta con la capacidad de atender a 150 personas hospitalizadas. Con 300,000 pesos, que es el sueldo de un magistrado, pagaríamos el salario de 30 maestros al mes. No hay mexicanos de primera ni de segunda. En nuestro país no hay cabida para privilegios con el pretexto de que los altos funcionarios del Poder Judicial merecen ganar mucho más porque dejan su vida en el trabajo. ¿Cuántos médicos no dejaron su vida luchando contra la pandemia del COVID-19? ¿Cuántos maestros deben desplazarse por horas y horas a sus centros de trabajo con las condiciones de inseguridad y de infraestructura sin disponer de una camioneta blindada de 3 millones de pesos como las que disponen los ministros de la Corte? Concluya, ¿Acaso senador. el resto de los trabajadores de nuestro país tiene menos valor que los empleados del Poder Judicial? Yo sí creo en nuestras instituciones públicas de salud. Yo sí creo en el ISSSTE. Yo sí he estado sometido a cirugías en el ISSSTE. En este Senado de la República, insisto, defendemos derechos, no privilegios. Para quien preguntaba dónde está nuestra solidaridad sindical, Concluya, aquí senador. está nuestra solidaridad y nuestra lucha sindical, pero primero, viva la austeridad republicana y viva la Cuarta Transformación. Muchas gracias, compañeras y compañeros. A continuación, tiene